Quisiera invitarlo a que fuera en su Biblia al libro que venimos estudiando, y es la carta a los Filipenses. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando tal vez invito a una persona a la congregación, la persona en algunas ocasiones me ha contestado, no, yo no voy allá porque allá van los que necesitan, los pecadores, gente que tiene problemas, situaciones difíciles. O lo otro que me han contestado es, no voy allá porque es que hay muchos hipócritas realmente. Hay muchas personas que van allá, pero sus vidas, no sé, no son como muy acordes a lo que dicen que están aprendiendo. Y muchas veces nos dejan pensando ese tipo de conversaciones o de declaraciones que la gente hace. Pues es algo más o menos similar a lo que el apóstol Pablo deja ver acá en su carta, y usted recordará que esa es una carta muy práctica, donde Pablo está instando a la iglesia de Filipos a mantenerse fieles, a ser obedientes, a seguir mostrando el estilo de vida que estaban llevando, es decir, lo que la palabra de Dios había fundamentado en sus vidas. Lo interesante es que en esta porción de la Escritura, en el capítulo 3, que hemos venido estudiando, estuvimos hablando un tiempo sobre los rasgos que evidencian una persona que son creyentes, son fieles y verdaderos, pero también hablábamos de algunas que les han hecho creer de que son cristianos. Y cómo el apóstol Pablo realmente nos muestra a través de esta carta, en los versículos 4 al 11, nos dejó ver realmente la transformación cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo resucitado en el camino a Damasco y entendió el Evangelio, lo comprendió. Y entonces estuvimos hablando de cómo él realmente todas esas credenciales que él tenía, que había colocado a favor suyo y que le permitían de que pensar de que esas eran las que le servían para tener vida eterna, terminó a la hora de la verdad despreciándolas y llevándolas, como le hemos llamado, a la columna de pérdidas. Y es interesante porque en este pasaje tan conmovedor, el apóstol lo que hizo fue que citó esos méritos religiosos donde él en algún momento de su vida estaba tan esperanzado, estaba tan confiado, estaba tan seguro realmente. Pero nos deja ver lo que significa el Evangelio cuando llega a la vida de una persona. Cuando verdaderamente el Evangelio es luz para un ser humano, que realmente lo lleva a una transformación total, digamos así, a un cambio asombroso, ¿sí? Y es cuando precisamente él declara que todo aquello que él había comprado con méritos y había heredado, realmente él lo dejaba como basura por la excelencia, como bien lo describen en la carta, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos esos logros él lo muestra como basura, y hablábamos que esa palabra era una palabra fuerte, es la misma palabra que se utiliza para el estiércol, ¿sí? Para aquello que realmente no sirve para nada, y el apóstol Pablo utilizaba palabras fuertes para mostrar que realmente no había nada que se pueda llegar a comparar con el Evangelio. Y lo que Pablo nos dejó ver aquí en esta porción de estos versículos fue que canjeó sus inútiles logros humanos por el conocimiento, por la justicia, por el poder, por la participación de la resurrección y por supuesto la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esos 5 aspectos claves de lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, ese conocimiento
de llegar uno a saber lo que Cristo hizo en la vida de una persona o por aquellos que han depositado su confianza en Él, en una justicia que no es la del hombre, sino realmente la de Dios, y en la cual solamente Cristo alcanzó, en el poder cuando Él manifiesta que no hay manera de que Él en su propia carne pudiese servir al Señor, ni que en su propia carne pudiera vencer al pecado. Y por supuesto, lo que Él dice, ser partícipe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él declara en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la declaración de Pablo al entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto el saber de que ahora Él puede disfrutar de la gloria del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando uno ve todo eso, dice, no, pues ya está realmente completo como nos lo enseña la palabra y todo. Pero el problema que encontramos aquí es que lo más seguro es que los filipenses podrían haberse equivocado al pensar que Pablo, tras haber conseguido o haber obtenido, digámoslo así, en la gracia del Señor, ese conocimiento, esa justicia, ese poder, esa participación en la resurrección, ¿sí? Y por supuesto, esa gloria, entonces Pablo se equivocara, sino que más bien pensaban era que Pablo era el hombre espiritual perfecto. Y tal vez eso es lo que usted y yo en algún momento en nuestra carta, en la carta o a través de la escritura, miramos a Pablo y vemos y decimos, no, yo quisiera ser como ese hombre, yo quisiera ser tan espiritual como ese hombre, yo quisiera ser humanamente, porque obviamente es el Señor Jesucristo, pero humanamente yo quisiera parecerme a Pablo. Pero ¿sabe una cosa? El problema es que nosotros no podemos ver a Pablo como un ser perfecto, como aquel que alcanzó la perfección espiritual. Sería lo más peligroso que nosotros lleguemos a pensar de que el apóstol Pablo era el hombre, mejor dicho, que tú y yo nos tenemos que parecer en lo humano, aun cuando la Biblia nos habla de que nos tenemos que parecer al Señor Jesucristo, pero humanamente entonces parecernos más bien a Pablo. O el punto de que la gente, como la respuesta que les comentaba al principio, la gente crea que en un lugar de estos venimos a encontrar a un Juan Carlos, a un Joan, a un David, a un Jürgen, o a cualquiera de ustedes mujeres, las mujeres perfectas, las mujeres que no se equivocan, los hombres espirituales y las mujeres que realmente, podríamos decir casi que caminan 20 centímetros arriba del piso. No podría tener sentido cuando alguien contesta y dice, pues yo he ido a esos lugares y he visto a la gente igual, realmente, hablando de sus equivocaciones. Porque el gravísimo problema que estaba pasando era que aquellos falsos maestros, aquellos que querían permear la iglesia en Filipos, precisamente los judaizantes, les estaban enseñando, trataban de enseñarle a los filipenses que ellos sí podían alcanzar la perfección espiritual. Y que esa perfección espiritual podía alcanzarse por medio de la circuncisión y por medio de observar la ley. Y por eso encontramos hoy en día personas que creen y confían en ese tipo de méritos. Es decir, están confiando en que al llevar eso en obediencia, están bien delante de Dios. Pero lastimosamente no se dan cuenta que todo esto era lo que estaba pasando en el transcurso de la historia de la iglesia. Ya ha pasado y todavía sigue pasando. Encontramos herejes desde los comienzos de la iglesia, los precursores del gnosticismo del siglo II. Estos hombres, ¿qué hicieron? Enseñaron que uno podía alcanzar cierto nivel de conocimiento que llevaba a una perfección espiritual, que los iba a llevar a tener un conocimiento perfecto. Pero el apóstol Pablo claramente, a fin de impugnar esas ideas falsas, de ir precisamente y mostrar que no era de esa manera, lo que hizo fue
agregar esta porción dentro de la dirección del Espíritu Santo de este pasaje, para mostrar la negación precisamente de una perfección espiritual. Ninguno de nosotros podemos llegar a una perfección espiritual. Y aunque el apóstol Pablo claramente nos deja ver en sus cartas, y usted puede ver en 2 Corintios 5:17, que él era una nueva criatura, o como bien lo describe en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, en 36:26, que había un nuevo corazón que Dios ha dado, y en ese momento dice que daría, o una disposición que anhelaba con fuerza la santidad, como Pablo lo deja ver en Romanos capítulo 7, versículo 22, o 2 Corintios 4:16, nos muestra realmente que Pablo estaba unido siempre con Cristo, como ya lo mencioné en Gálatas 2:20, que poseía una nueva mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando habla de que siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento, que tenía la mente de Cristo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que estaba bien con Dios gracias a la obra de Jesucristo, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Él había sido justificado por la obra de Jesucristo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Que Él había sido perdonado, Efesios capítulo 1, versículo 7, que nos dice, en Él tenemos el perdón de pecados, la redención. En Él tenemos el perdón de pecados, ¿sí? Y ahí es importante entonces ver que todo se le había conferido en la justicia precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Todo va juntándose y llevando a mostrar de que entonces en Pablo moraba el Espíritu Santo. Pero Pablo lo que quiere mostrar es que aunque todo eso es verdad y es lo que él plasmó a través de sus epístolas, Pablo no era perfecto. Y es lo que muchas veces las personas quieren pensar, de que aunque todo eso también se ha dado en el creyente, entonces la persona debe mostrar su perfección. Pero lo que no observa una persona que no tenga un claro conocimiento de la Escritura es que así como Pablo, cada creyente está expuesto a la tentación, que cada creyente, así como Pablo, aún vivía en una carne irredenta, es decir, que no ha sido redimido, este cuerpo no ha sido redimido, ¿sí? Y que todavía es un pecador, es decir, está pecando constantemente, lejos de haber alcanzado la perfección. Pablo lo que hace es que va a mostrar aquí cómo quiere llegar a parecerse a Cristo y lo va a buscar con todas sus fuerzas. Y ese es el título precisamente de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuánto te esfuerzas por crecer espiritualmente? ¿Cuánto te estás esforzando por crecer espiritualmente? ¿Por qué, mi amado? Porque el apóstol Pedro nos deja ver claramente lo mismo que el apóstol Pablo comprendió. Y es que la vida cristiana es un proceso en toda su diario vivir, en todo su trasegar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice claramente, dice, para que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que crezcan. Y Pedro mismo lo deja ver en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, y nos dice claramente que debemos crecer como niños recién nacidos que anhelamos que la leche, en este caso Pablo se refiere a la leche espiritual no adulterada, para que por ella se crezca para salvación. Es decir, siempre está mostrando que realmente una persona necesita
crecer espiritualmente o crecer físicamente. Es decir, tanto en la carne como en lo espiritual, cada persona debe crecer. Y lo que nos deja ver la Escritura es que cualquier violación de la ley de Dios, sin importar la intención, es pecado. Es decir, nos muestra de que no hay manera de que una persona pueda llegar a tener la perfección espiritual. Ningún cristiano llegará a ser perfecto en esta vida. Ninguno de nosotros podemos esperar que el otro o nuestro cónyuge, la falsa esperanza que muchas veces una esposa puede llegar a tener de que su cónyuge va a ser perfecto, o el cónyuge de tener o pensar que su esposa va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque ningún cristiano llegará a ser perfecto en esta vida. Solamente puede llegar a ser perfecto hasta que tenga la redención de su cuerpo, como bien lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 23. Lo que sí debemos entonces entender es que la perfección en esta vida debe ser una meta, aun cuando no sea alcanzable. Nunca debe ser un logro. La perfección en esta vida será siempre una meta, nunca un logro, iglesia. Nunca. Ahora, ¿a qué me refiero? A que el peligro más grande que uno puede llegar a tener es a pensar que ya está completo, a pensar que ya lo sabe todo. Y uno de los peligros que creo que puede pasar en una iglesia bíblica es cuando la gente sabe que se está enseñando mucho y llega un momento donde las personas dicen, eso yo ya me lo sé, ya me lo han enseñado, yo ya lo he escuchado, yo ya no necesito sentarme para que otro me enseñe. Yo no necesito, yo creo que estoy más bien en la capacidad de enseñarle a otros, pero no que me enseñen a mí porque yo ya me lo sé todo. El famoso autodidacta que dice yo puedo estudiar y yo mismo puedo crecer y no necesito que otros me enseñen porque yo ya todo me lo sé. Pero también la Biblia nos muestra claramente en Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. Usted recordará que la Biblia nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él dice lo contrario, que nuestra condición es de pecado. Y eso demuestra entonces que cada creyente realmente necesita estarse esforzando por su crecimiento. Y Pablo nos lleva allá, y quiero que me acompañe entonces al capítulo 3, versículo 12 hasta el 16, aunque todo el texto, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, nos va a hablar del punto clave. Pero realmente el tema de esta porción de la Escritura, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, es el que encontramos en el versículo 14, cuando Pablo dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí encontramos el tema que Pablo va a mencionar desde el versículo 12 hasta el versículo 21, si tú miras en tu Biblia. Sin embargo, aquí hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Realmente vale la pena buscar el crecimiento espiritual? ¿Verdaderamente es necesario un crecimiento espiritual? Porque después de todo, yo puedo mostrarle a usted, o usted me puede mostrar a mí, en la Biblia, que cada creyente ha recibido una promesa, o varias promesas, de que, por ejemplo, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ellos. Primera de Pedro 1:4. Es decir, yo ya tengo la herencia del reino de los cielos. Yo he confiado en Jesucristo. Yo ahora puedo descansar plenamente en Él. Pero no obstante, mis amados, esa pregunta es un punto discutible. ¿Por qué? Porque los hijos espirituales, al igual que los hijos en la carne, necesitan crecer. No pueden evitar crecer. Vemos un bebé, lo vemos, lo traen pequeñito y va pasando el tiempo y nos damos cuenta y decimos, ¿cómo está creciendo este niño? ¿Cómo ese niño está creciendo?
Usted no puede detener el crecimiento de ese niño. De la misma manera, como creyentes, nosotros tampoco podemos evitar el crecer. Necesitamos, por el contrario, más bien crecer. Y debe haber un deseo y un impulso inherente en crecer cuando verdaderamente se ha nacido de nuevo. Y estas razones son las que el apóstol Pablo quiere marcar aquí en esta porción de la Escritura. Observa cuando él dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Cuando tú consideras que no necesitas capacitarte, que no necesitas venir a un curso, estás en el peligro de llegar a contemplar que estás completo, que has alcanzado la perfección. Y Pablo lo marca acá y dice, no es que ya lo haya alcanzado. Observa el texto, por favor, y dice, o que ya haya llegado a ser perfecto. O que ya haya llegado a ser perfecto. Ahora, ¿por qué necesitamos crecer espiritualmente? ¿Por qué? Permítame, le nombro varios, si usted está tomando nota. Primero, porque eso glorifica a Dios. Cuando usted crece, glorifica a Dios. Segundo, porque eso demuestra que su salvación es genuina. Tercero, porque eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. Cuarto, porque brinda seguridad de salvación. Lo quinto es porque guarda a los creyentes del dolor y del sufrimiento propios de la inmadurez espiritual. Sexto, porque protege la causa de Cristo del descrédito. Una de las respuestas que me dieron cuando le pregunté a alguien si venía a la iglesia. Séptimo, porque produce gozo en la vida del creyente. El crecer produce gozo en la vida del creyente. Octavo, porque los capacita para el ministerio del prójimo en el cuerpo de Cristo. Y un último punto por nombrar, porque mejora su testimonio hacia el mundo perdido. Ahora, la cuestión es que la semejanza de Cristo, entonces, es el premio que se debe perseguir. Usted y yo hemos sido llamados para perseguir el premio de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sea posible alcanzarlo en esta vida, usted y yo debemos esforzarnos por hacerlo. Y es lo que Pablo ha condensado aquí entre los versículos 12 hasta el 21, que estaremos estudiando en nuestras próximas enseñanzas. Y aunque Pablo precisamente escribe acerca de esta búsqueda, Pablo nos deja ver aquí 6 prerequisitos para poder intentar llegar a parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en este día 3 y en nuestra próxima enseñanza estaremos abarcando las otras 3. Y lo primero que podemos encontrar aquí, como ese primer prerequisito, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 12, en su parte A, y es reconocer su condición. Reconocer la condición. Obsérvalo, y es que Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo reconoce que no es perfecto. Pablo reconoce que no ha alcanzado. Ahora, aquí encontramos un indicativo perfecto pasivo, que es bien interesante. Indicativo perfecto pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo está diciendo, no estoy completo, no estoy maduro. Eso es lo que Pablo está manifestando en esta porción. Por eso él dice, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Observa que Pablo repite 2 veces, ya haya alcanzado. En las versiones Reina Valera del 60, si usted la tiene en sus manos, va a encontrar la palabra asir. No es que yo haya sido, no es que ya lo haya alcanzado y haya sido asido para poder hacer o asir a Cristo. Entonces, el punto aquí es que nosotros deberíamos realmente saber de que ninguno de nosotros estamos completos ya, que ya estamos listos y maduros para que seamos admirados como hombres que nos parecemos a Cristo.
sino que por el contrario tenemos que esforzarnos y trabajar de la misma manera como el apóstol Pablo lo deja ver acá. Y es por eso que no nos debe producir una apatía, no nos debe producir una indolencia, sino más bien un celo por movernos en dirección de lo que Pablo está manifestando aquí, el premio del supremo llamamiento. ¿Cómo entronizarme yo? ¿Cómo dirigirme? ¿Cómo ponerme en el camino correcto para intentar alcanzar ese premio del supremo llamamiento que Dios ha tenido para conmigo? Ahora, lo que tengo que comprender, iglesia, es que esa es más bien la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si usted recuerda, Pablo lo dejó ver en el capítulo 2, versículo 12, cuando él lo menciona y dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que lo va a llevar realmente a anhelar, a desear, parecerse cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una característica de un alma regenerada. Tiene sed constantemente. La conciencia de la necesidad de que cada uno debe mejorar cada día en su condición espiritual. Ese es un prerequisito para alcanzar el premio y la perfección que Pablo está manifestando aquí en el versículo 14. Y podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo era consciente y expresó precisamente esas dos palabras, obsérvalas, y es que Pablo dice: no es que, o en la versión Reina Valera, no que ya lo haya alcanzado. Y son claves. ¿Sabe por qué son claves? Porque Pablo está diciendo: no he recibido, no he adquirido, no he conseguido realmente lo que deseo, pero no he posible. El premio que perseguía aún no era, obsérvalo en la parte media del texto, perfecto. No lo he conseguido. Ahora, es interesante, porque cuando tú entras a mirar en esta porción de la Escritura, que el apóstol dice: no he podido llegar a ser perfecto, no lo he conseguido, no he logrado la meta, no se ha consumado realmente, y como bien lo estábamos mencionando, de que no está completo, no está maduro. Esa palabra alcanzado que nos deja ver aquí, o asir en la versión Reina Valera, es una palabra muy fuerte, porque significa arrebatado, atrapado, ¿sí? Sujetado o tomado. Y él lo que dice es: no he sido, ¿sí? No he alcanzado para lo que yo fui atajado, para lo que yo fui atrapado. ¿En qué sentido digo fuerte? Precisamente en entender de que Dios me tomó, o el Señor Jesucristo fue el que me atrapó con un propósito, y es que me parezca a Él. Eso es lo que Pablo nos está dejando ver acá. Y es una tremenda confrontación para cada uno de nosotros el saber que nosotros cada día debemos comprender con claridad para qué hemos sido llamados. Y Pablo está diciendo: no hay perfección, yo no lo he alcanzado, sino que sigo adelante, obsérvalo, sino que sigo adelante, y ya no está en un indicativo perfecto pasivo, sino que está en un indicativo presente activo. ¿Qué significa eso? Que Pablo persigue la madurez. Pablo lo que está buscando es una semejanza a Cristo. Y Pablo lo dejó ver en el libro de Romanos capítulo 6, si usted me acompaña ya, versículos 4 al 9. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 9. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Eso es lo que Pablo está buscando realmente. Y en la segunda parte de este texto ahí que encontramos, cuando él está diciendo, sino que sigo adelante. Lo que podemos ver aquí es que aunque Pablo tenía grandes bendiciones, había recibido abundantes bendiciones, él sabía que no era perfecto. Su conocimiento en Cristo aún era incompleto. Imagínense, Pablo, el apóstol, el que dio a conocer a las iglesias y hablaba de Cristo, su conocimiento era incompleto. Observa 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Y esta es una carta que realmente uno se sorprende al mirar, porque todo tiene gran cantidad de todo esto. Romanos 13, 12 dice la Escritura: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y aunque la justicia de Cristo le había sido conferida, aún necesitaba limpiarse. Él escribe claramente y muestra que debe limpiarse de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Pablo era un hombre que obraba en el poder de Cristo, capítulo 15, versículo 10, o Colosenses 1:29. Pero eso todavía, ese poder, no era el poder que lo podría mostrar a él como perfecto, pues lo mostraba era por medio de su debilidad. La profunda comunión que Pablo tenía con nuestro Señor Jesucristo, lo que él había experimentado, era una comunión de todas maneras imperfecta, pues aún no sabía cómo orar. Si usted mira Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo dice: no sé cómo orar. No sé. Dependía que el Espíritu Santo intercediera por él. Y qué interesante, cuando nosotros reconocemos que todavía somos débiles en la oración, que a veces nuestras oraciones son tan paupérrimas, que uno siente hasta vergüenza delante del Señor. ¿Cómo que estoy hablando contigo y mi mente trata de irse por otro lado, o me desordené, o me fui? ¡Qué lucha! Pablo deja ver que aunque su cuerpo era templo del Espíritu Santo, que estaba morando en él, 1 Corintios 6, 19, aguardaba el día en que Cristo le transformara a él en un cuerpo semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Observa Filipenses 3:21, que Pablo lo dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Mis amados, alcanzar el premio de la perfección espiritual empieza con la inconformidad con nuestra situación espiritual. Usted y yo nunca podemos estar conformes con nuestra situación espiritual. Es presumido cuando nosotros miramos a otros y decimos: ¿cómo estás espiritualmente? Como diciendo: yo estoy muy bien. Más bien, comprender nuestras luchas mutuas. Solamente cuando nosotros entendemos y reconocemos esa inconformidad con nuestra situación espiritual, entonces es que podemos empezar a darnos cuenta de que podemos encaminarnos por el camino correcto, valga la redundancia, hacia esa perfección espiritual. Porque ¿sabe qué, iglesia? Quienes piensan que ya han alcanzado la perfección espiritual no ven la necesidad de procurar mejorar. No necesito.
Es cuando no veo necesidad de que me enseñen algo. No veo la necesidad de un curso. No veo la necesidad de una formación. Aquellos que tienen hoy en día la facilidad de acceso para tomar un aparatico de estos y, venga, yo busco a cualquiera de los pastores de las doctrinas de la gracia, reconocidos, MacArthur, Steve Lawson, Al Mohler, Paul Washer, cualquiera, lo tienes aquí. Pero eso no es todo, ¿no? Necesitas realmente empezar a buscar ser formado y estructurado. ¿Sí? Solo cuando somos conscientes de esa extrema necesidad espiritual, entonces es cuando nosotros, si afirmamos que hemos venido a Cristo y que tenemos la salvación, entonces entraremos a reconocer continuamente la necesidad de combatir el pecado y cultivar la santidad de una manera progresiva en nuestra vida cristiana. Es decir, saber que la palabra nos va a limpiar y que necesitamos comprender más y más la palabra. Y es aquí donde encontramos el segundo aspecto que el apóstol Pablo menciona como un prerequisito. Y observa lo que está en el mismo versículo 12. Y es esforzarse al máximo. El primero era reconocer su condición. El segundo es esforzarse al máximo. Observa, sino que sigo adelante. Primero reconoce su condición, no estoy perfecto. Y lo segundo dice, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Para quienes siguen la Reina Valera, y lo estaba comentando en su momento, para lo que fui, ha sido. Para lo que fui, ha sido. Los verdaderos creyentes no alcanzarán el premio de la perfección espiritual hasta que reconozcan la necesidad de mejorar su condición. Pero esa conciencia no basta. No basta con solamente decir, uy, sí, yo necesito crecer. Uy, sí, yo sé que mi condición no es la de perfecto. Sino que sabe que Pablo lo que está haciendo acá es que insta a ser diligentes en su búsqueda. Usted y yo necesitamos ser diligentes. Tenemos que esforzarnos, mis amados. El crecimiento espiritual lo da Dios, eso es cierto. Pero usted tiene que poner de su parte, su responsabilidad, colocar de su parte, mi amado. Usted y yo somos los mejores exponentes para decir, ¿sabe qué? Es que usted no se imagina todas las dificultades que yo tengo, las responsabilidades que yo tengo, la cantidad de trabajo que yo tengo. Es que tengo que arreglar la casa, es que tengo que cocinar, es que tengo. Esas son excusas. Y observa entonces que es cuando Pablo dice, en la versión Las Américas dice, sino que sigo. Obsérvalo, sino que sigo. En la versión Reina Valera dice, prosigo. Pero ¿qué significa eso que Pablo está diciendo ahí? Y es que Pablo está diciendo, yo corro, yo voy a seguir realmente, no voy a parar, es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo lo que quiere marcar ahí es un empeño vigoroso y dinámico. No se va a quedar quieto, y es por eso que él dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Y recuerdas la palabra alcanzado que ya la expliqué, sujetado o atrapado, sostenido o tomado por Cristo. Es decir, Pablo entendió que Cristo lo atajó, lo atrapó. Y me acordaba cuando estaba estudiando esto en mi época de niño, lastimosamente hoy en día difícilmente alguien va a captar eso que estoy diciendo. Y era cuando jugábamos como pelados, adolescentes, a policías y ladrones. Y entonces unos hacíamos de policías y otros de ladrones o viceversa. Pero cuando nosotros jugábamos a los ladrones y éramos atrapados, nos tenían que coger muy duro porque nosotros tratábamos de soltarnos. Y ahí comprendí la expresión que Pablo está haciendo acá de atrapar.
de sujetar de tal manera que tenía un propósito. En el juego era no escaparme. Para Pablo era que ahora fuese parecido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. O así, vuelvo y repito, en otras enseñanzas. Es decir, Pablo perseguía el premio espiritual con todas sus fuerzas, ejercitando al máximo cada músculo, llamémoslo así, espiritual en su carrera por ganarlo. Observa 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24 dice la Escritura: ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que ganen. La mentalidad de soltar y de dejar que Dios haga realmente es ajena a Pablo. Cuando la gente dice, yo voy a dejar que Dios haga, yo no voy a mover mis manos. O la gente toma el texto bíblico que dice, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Esos son textos fuera de sus contextos realmente. No es de decir yo suelto y dejo que Dios haga. Pablo realmente dependía del poder de Dios que actúa en su vida. Observa ahí mismo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, mi amado. 2 Corintios 12, 9, lo que Pablo menciona. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que describe realmente la vida cristiana, como un trabajo y una lucha. Hay que luchar, hay que trabajar. Lastimosamente, mucha gente dice, yo ya soy salvo, ya recibí todo por la gracia de Dios, es cierto, pero no necesito esforzarme absolutamente en nada, porque no es por mérito propio. Entonces, más bien, la instrucción, la enseñanza, que también llegue como por ósmosis, pero esa no es la manera. Pablo nos deja ver claramente en la Escritura, en varias porciones, que todo lo marcó como un trabajo y una lucha, Colosenses 1:29. Lo marcó como la buena batalla de la fe, en 1 Timoteo 6:12. Enseñó que era necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de Dios, Hechos 14:22. Insistió de manera reiterada en que el sufrimiento es inevitable en la vida cristiana. Aquel que cree que la vida cristiana es para pasar la play chévere, está equivocado. Romanos 8:17. Y la frase que resulta de algún modo enigmática es que Pablo dice ahí, si usted lo observa, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Porque fija la meta del gran esfuerzo de Pablo. Debía esforzarse, no para ser salvo precisamente, sino porque era salvo y el propósito lo entendía claramente, y era parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Porque si observamos ahí, el verbo traducido logro, alcanzar o fui alcanzado, como lo dice aquí la versión, se puede traducir como tomar, sujetar, que ya lo mencioné, o atrapar. Y lo que Pablo estaba haciendo es que él estaba corriendo espiritualmente, precisamente para alcanzar lo mismo por lo que Cristo lo había alcanzado. En otras palabras, lo que nosotros podemos llegar a decir aquí es que Pablo estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo salvó. Ahora, ¿cuál era entonces la meta de Cristo al salvar a Pablo? ¿Cuál era la meta? La Biblia nos lo deja ver, él lo menciona claramente en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Él lo dejó ver claro. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir,
Dios escogió a Pablo, así como a todos los creyentes, para que fueran hechos conforme a Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo y lo que nos está enseñando la Escritura es que tú y yo nos tenemos que parecer a Jesucristo. Si tú y yo no nos estamos pareciendo a Jesucristo, ahí hay un gravísimo problema. Ahora, no nos parecemos en muchas cosas. Él es perfecto, nosotros no. Pablo lo deja ver acá, yo no he alcanzado la perfección. Y Pablo, un gran ícono aquí en la Biblia, nosotros mucho menos. Pero entonces tenemos que hacer lo mismo que Pablo, esforzarnos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para que fuésemos hechos conforme a Jesucristo. El propósito por el cual Dios nos salvó es también el propósito por el cual nosotros vivimos. Parecernos a Jesucristo. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, él les dijo: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana, iglesia, es una búsqueda permanente de la semejanza de Jesucristo. Esa es la vida cristiana, una búsqueda constante, una búsqueda permanente. Tú y yo nos podemos por momentos sentir cansados, rendidos, agotados, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante. No podemos sacar excusas de que no hay plata para el tiquete, o que tal vez está lloviendo, porque entre nosotros no conocemos el corazón, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Y ese es el objetivo del Señor al salvar a cada creyente. Y esa debe ser la meta del creyente en respuesta a ello. Es decir, si el objetivo del Señor fue salvar a cada creyente para que se parezca a Cristo, entonces nosotros debemos tener esa meta como respuesta a ello. Y esto nos conecta con el tercer punto que Pablo marca aquí, y es una concentración absoluta. Versículo 13. En tu Biblia vas a encontrar que Pablo dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. El mayor esfuerzo sin una concentración absoluta es inútil. El mayor esfuerzo sin una concentración absoluta es inútil. Está en relación con lo que el Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Vas a amar a uno y aborrecer al otro. Tú no puedes seguir contemplando el mundo, disfrutando de este mundo y diciendo que te estás esforzando por crecer en el conocimiento de Dios. Es interesante que Pablo era un amante de los deportes. En varias porciones de la Escritura, en sus epístolas, nos habla de los atletas. Siempre hace referencia al atleta. Y todo atleta sabe que quienes corren en una competición siempre deben poner sus ojos en lo que está adelante. Usted mira a un atleta y le está mirando siempre hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque quien mira a la multitud perdió realmente la relación. Uno ve a las personas en juegos de destreza, de habilidad, de fuerza, en algo, y cuando se ponen a mirar a otros cómo van, inmediatamente se empiezan a quedar hacia atrás. Lo mismo sucede en la vida. Quienes miran a la multitud o se fijan en sus propios pies, tienden ¿a qué? A tropezar, a caer, a simplemente quedarse rezagados. El esfuerzo máximo en cualquier empeño atlético exige que un participante realmente se concentre, dé lo máximo de él. Y en la vida cristiana tiene que estar así. Usted y yo necesitamos tener una meta fija. No sé si su meta sea parecerse a Cristo, pero lo que la Biblia nos está diciendo es que tiene que ser esa.
Y así como Pablo dijo, yo estoy dispuesto a dejar todo aquello que para mí era ganancia, pasarlo a la columna de pérdidas, por el incomparable conocimiento del amor de Cristo. Así debemos ser nosotros, para cada día parecernos más y más a nuestro Señor. Y si usted se da cuenta, por tercera vez en este pasaje, Pablo está haciendo la afirmación, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Observa el versículo 13, por tercera vez dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y la intención del apóstol Pablo aquí es polémica. Él dirige el argumento a quienes estaban enseñando el error y quiere que la verdad quede completamente clara. Es decir, nadie puede considerarse perfecto. Nadie puede considerar que ya alcanzó la perfección o el conocimiento total. Nadie. Cuando miro hombres a los cuales admiro, como los mencionados anteriormente, veo que estos hombres estudian y trabajan en la palabra y van más allá y más allá y más allá. Eso es bien interesante. Formación, estructura, seguir realmente. Y aunque los falsos maestros a los que Pablo estaba mencionando cuando habla en esta carta, siempre afirmaron lo contrario. Iglesia, recuerda esto, no es posible alcanzar la perfección espiritual en esta vida. No es posible. Y si lo entiendes, entonces vas a comprender de que necesitas realmente como creyente estarte formando, estar estudiando, estarte preparando. Lo hablábamos esta mañana en la escuela dominical. Tan duro que es cuando uno para y trata de volver a coger el ritmo de estudio, de memorización, de lectura. Pare usted, o usted lo ha vivido, tal vez como lo he vivido yo, que paramos un tiempo de estudio o de lectura o algo y vaya, tome el ritmo a ver cuánto trabajo cuesta todo eso. Realmente cuando una persona tiene su mente y la capacidad para concentrarse de esta forma, va a triunfar como aquel atleta que triunfa realmente y alcanza la meta. Fijó su mirada ahí. Lastimosamente, lo que nos deja ver la Escritura y lo que vemos a diario es que muchas personas saltan de una actividad a otra, pero nunca triunfan. Están aquí, son inconstantes, le meten toda la energía, gastan dinero, pero cuando uno va a ver, logran muy poco. Es que comencé a estudiar esto. No, pero no me gustó, ahora voy a estudiar esto. Y uno, okay. No, pero ese tampoco, no, ahora voy con esto. Y uno, estás botando tus fuerzas, estás botando tus energías, estás botando los recursos económicos que Dios te ha dado. Podemos ver que sus vidas están llenas de acción, pero carecen de un significado. El apóstol Santiago lo dejó muy claro cuando él mencionó en Santiago 1:8 que todo este tipo de personas son de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Solo falta combinar a una persona cuando no es constante. No, pastor, yo voy a hacerlo. No, sí, y arrancan y no vuelven. Comenzaron el curso de atributos, no vuelven. Comenzaron el curso de panorama de la Biblia, en nuestro caso, y uno los ve después, no vuelven. ¿Qué pasó? No, es que el salmista en el Salmo 86:11, para evitar esa inconstancia, mira lo que escribió. Y él le clama a Dios diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salomón, el gran consejero, dijo lo siguiente, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4:25 al 27.
Iglesia, cuando los creyentes realmente tienen la necesidad apremiante de ser como Cristo, lo que van a hacer es que se van a acercar a la perfección espiritual, pero solo cuando tienen la necesidad apremiante. Es decir, cuando tienen esa sed, cuando tienen ese anhelo y cuando están reconociendo que realmente no puedo jactarme absolutamente de nada. Ahora, este tipo de concentración que se requiere tiene dos facetas y Pablo las deja ver aquí. Observen. Número 1, en el versículo 13, dice, pero una cosa hago. ¿Cuál? Olvidando lo que queda atrás. Ya lo mencioné, un atleta que mira hacia atrás corre el riesgo de ser aventajado. Una persona que se ha preparado como atleta, que corre en este tipo de carreras, pero centra su mirada en las carreras anteriores, se va a quedar pensando, es que yo fallé, es que yo no pude. Y no va a ser capaz ni siquiera hacia las carreras futuras. Pero sabe una cosa, es necesario como creyentes, que hay mucha gente que vive en el pasado y se queda con el pasado. Yo no pude, es que no fui capaz, es que miré esto o aquello. Pero sabe una cosa, es necesario comprender que el pasado es irrelevante. Lo que importa es hacer el máximo esfuerzo en el presente. Pablo lo está diciendo aquí, observa el texto en el tiempo en que está. Una cosa hago, una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando lo que queda atrás. Porque cuando damos el máximo esfuerzo en este presente, permite sostener el impulso hacia el futuro, iglesia. No me quedo mirando hacia atrás. El problema aquí, el ataque con los judaizantes, es que ellos buscaban seducirlos, como seducieron a los gálatas, con un pasado en el que Pablo les escribió, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La gente quiere volver a la ley, la gente quiere sentir donde una iglesia esté marcando todo eso para sentirse que está bien. El problema es que no han comprendido la Escritura, que lo que Pablo está diciendo, tú tienes que mirar a Cristo y parecerte a Cristo. Esa debe ser tu meta. Y Pablo rompió con todo su pasado, un pasado que era bueno a la luz de los ojos de los hombres, en este caso de los judíos. Pero también lo tuvo como lo malo. Sus logros religiosos, sus obras locales, sus grandes triunfos ministeriales, al igual que los pecados o oportunidades perdidas, sus calamidades, todo debe olvidarse, todo debe olvidarse. Hay gente que quiere todavía estar pensando en el pasado, es que a mí me pasó, es que mire lo que yo sufrí, es que usted no se imagina, yo le tengo que contar cómo mi vida ha sido dura. ¿Sabes qué? Estás completamente contrario a lo que la Escritura nos está marcando acá. Todo debe olvidarse. Todo. Nada de eso controla el presente ni el futuro en un creyente. Nada de eso. Los creyentes no pueden vivir de victorias pasadas. Así como no puedes vivir del pasado en las pérdidas, tampoco puedes vivir realmente de lo que fue victoria para ti en el pasado. Cuando la gente utiliza que todo tiempo pasado fue mejor, nuestras épocas fueron mejores, olvídese, ese fue el tiempo y usted lo vivió, pero hoy estábamos en otro tiempo. No podemos adelantarnos por la culpa que suscitan los pecados pasados. Lastimosamente, dentro de las iglesias encontramos personas inválidas espiritualmente, paralizadas en la amargura, en el pecado, en el rencor y en las tragedias del pasado. Viven ahí. Es que no puedo olvidar. Es que ese pecado me atormenta todos los días. Amargados completamente. Lastimosamente, podemos darnos cuenta que otros intentan sobrevivir
en el presente confiamos. Entonces, trata de recordar fue lo bueno. Trata de recordar lo bueno, no pienses en lo malo, como para que puedas vivir un poco más. Pero eso no es así, iglesia. Debemos romper, como Pablo lo hace, con el pasado. Y él lo que marca acá es eso. Él ya lo ha mencionado en los versículos del 4 al 11. Ya, una cosa hago, olvidando, dice él acá, lo que queda atrás, ya no voy a pensar más en todos esos créditos que tenía en algún momento, tan buenos, hebreos, ¿sí? De la tribu de Benjamín y todo lo que él ya ha nombrado. No, él no se pone a pensar, olvide lo que queda atrás. Hay que romper con el pasado para poder proseguir al premio espiritual, parecerme a Cristo. Iglesia, tenemos que mirar realmente que Dios se interesa por lo que los creyentes hacen ahora y no en el pasado. Porque ya lo pasado, Él ya lo perdonó, Él ya lo cambió, Él ya lo lavó en la sangre de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Vas a seguir mirando hacia atrás? No te vas a parecer a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras hacia atrás, es como el pobrecito yo. Pobrecito yo. No has entendido el ser redimido en la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son palabras de Jesús. Los que han olvidado el pasado son quienes gozan de la visión más clara. Más clara. Hace casi 28 años que me casé. Y recuerdo que con mi esposa, ok, vamos a hablar de nuestro pasado. No vamos a hablar de nuestro pasado. Tú has sido lavado en la sangre de Cristo, yo he sido lavado en la sangre de Cristo. Y de aquí para adelante, juntos en este matrimonio, a fundamentarlo en Cristo Jesús. Él es nuestra base y nuestro fundamento. Y de aquí para adelante caminaremos. Pero no nos vamos a dejar amargar por el pasado. Y en la gracia del Señor hasta hoy nos ha traído 28 años, si nos permite. Cumpliremos el 19 de agosto. Pablo mantuvo su enfoque y es lo que él dice, extendiéndome a lo que está adelante. Observa el texto. Extendiéndome a lo que está adelante. Wow. En la traducción, de una forma como está el participio del verbo, se compone de dos presuposiciones añadidas. Estirar. ¿Sí? El verbo estirar se refiere a estirar el músculo hasta lo máximo de su capacidad, como cuando uno es un deportista de alto rendimiento y le dicen, puedes más, hazlo más, ve allá. Y uno dice, sí, yo puedo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Recuerda que él tenía la mentalidad de deportista, de un atleta. Y utiliza esa palabra, estirar, extendiéndome a lo que está adelante, porque utiliza la palabra delante. Es la fuerza de ese atleta, cada músculo para alcanzar la línea de llegada. Si usted ve a un atleta, un deportista corriendo y van lado a lado y está la línea, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen este ejercicio. Si pudieran estirar el cuello, porque el que pase la línea aún con la cabeza es que el ganador. Es el ganador. Si usted mira en el deporte del patinaje, que cuando van llegando a la línea, ¿qué es lo que hace el deportista, el patinador? ¿Qué es lo que hace? Él estira su pie. Y el que primero marque la línea, ese es el ganador. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por crecer cada día, iglesia, de la mejor manera en que Dios se ha exaltado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien Él se deleita. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta porción de la Escritura, como cada domingo lo hacemos, Señor. Es sorprendente cómo nuestra
carne, nuestra naturaleza irredenta, Señor. Este cuerpo, más bien, no nuestra naturaleza, sino este cuerpo, Señor, nos quiere hacer pensar todavía, Señor, en una manera que refleja, Señor, esa naturaleza caída. Y perdemos de vista realmente el privilegio que tenemos de haber conocido a Jesucristo y su obra de redención. Ayúdanos, Señor, a que como Pablo lo mencionó, también nosotros digamos, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que en esta congregación, Señor, cada uno de nosotros vamos a reconocer, Señor, nuestra condición y verdaderamente esforzarnos para levantar nuestra mirada, Señor, y tener esa meta, ese objetivo, y que sea parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.